Alfonso Carlos Ena, nuevo rector de la Universidad Pública de Navarra. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué necesita el universitario de hoy en día que ahora mismo la universidad pública no está ofreciendo? ¿Tiene ya detectado algo que hay que cambiar inmediatamente? A ver, la demanda que siempre se nos plantea desde, vamos a decir, sobre todo desde las empresas, tiene que ver con la formación no en contenidos, que eso se asume que los contenidos pues son, vamos a decir, suficientes, incluso a veces casi más que suficientes, pero en ciertas capacidades, ¿no? Cuando se habla de capacidades, habilidades, estamos hablando de trabajo en grupo, de ser capaces de hacer presentaciones en público o incluso del espíritu emprendedor, que es algo que cada vez pues está más en boga, ¿no? Y eso es quizá lo que se nos pide, pero yo creo que estamos en el buen camino y desde luego toda esta formación en capacidades, habilidades, pues se ha introducido ya en los currículos y desde luego siempre se puede hacer más, pero creo que estamos haciendo bastante ya en ello. ¿Esas son las apuestas pero también las carencias o venimos arrastrando también en nuestro sistema educativo alguna carencia? Sí, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque en realidad yo creo que la universidad está en la frontera. Al final los alumnos cuando terminan la universidad salen al mercado laboral y entonces todas las carencias que se ven parece que se quieren achacar a la universidad, pero sin embargo muchas de ellas vienen de atrás. Y yo creo que un caso muy evidente, por ejemplo, es la formación en idiomas. Está claro que la universidad no debe formarles en idiomas, tienen que venir con esa formación y en todo caso la universidad lo que tiene que hacer es pues, consolidar esa formación y en todo caso mejorarla, pero está claro que si no vienen con una base buena, pues nosotros no podemos hacer maravillas. Y quien dice de los idiomas, del inglés o de otro tipo de lenguas, pues habla de estas habilidades o capacidades de las que hablaba antes, ¿no? Por tanto, yo creo que el sistema educativo hay que verlo globalmente y no culpar quizá tanto a la universidad, que como digo está en el último escalón, en la frontera ya con la inserción en el mercado laboral. O sea que deberíamos revisar el actual sistema educativo, deberíamos buscar en esos primeros años de enseñanza. Sí, yo desde luego el sistema educativo el que conozco es en la universidad, el otro pues lo conozco más quizá por mis propias como hijas, padre, ¿no? ¿no? Como padre, efectivamente, pero yo creo que tendríamos que tener efectivamente una visión global, ¿no? Porque luego hay elementos que nosotros detectamos en la universidad, como por ejemplo la falta de vocaciones científicas o vocaciones en ingeniería, que yo creo que son necesarias en un mundo como el que vivimos, donde la tecnología es tan importante, ¿no? Y sin embargo, por alguna razón, pues los estudiantes que vienen a la universidad, pues parece que tienen más interés en otro tipo de carreras, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un ejemplo más y yo creo que tenemos que ver el sistema globalmente y atacar los problemas desde el principio. ¿Y qué le parece que cada vez que hay un cambio de gobierno, que cada vez que cambia el Ejecutivo, cambia la legislación? ¿Eso también es achacable a esas carencias de las que estábamos hablando? No lo sé, ¿no? Yo ahí sí que es verdad que el diagnóstico es correcto. Lo que nosotros sufrimos en el sistema educativo y desde luego los padres y los propios alumnos son cambios que parece que no tienen sentido, porque al final dices, bueno, un sistema puede ser bueno o malo, pero al final uno siempre lo puede reconducir de alguna manera, pero es que si te lo cambian continuamente no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que desde luego los políticos tienen que plantearse que tiene que haber una base en el sistema que todos consensuamos y que todos estamos de acuerdo y pues, eso no quita para que pueda haber cambios puntuales y evoluciones, ¿no? Pero desde luego es una demanda que yo creo que tenemos que hacer a nuestros dirigentes para que en este tema tan importante y tan sensible se pongan de acuerdo. ¿Se han perdido oportunidades por esto? Pues seguro que sí. Está claro que desde luego no estamos seguramente obteniendo ni los titulados que nos gustaría seguramente, y cuando digo titulados no estoy pensando solo en el mercado laboral, ¿no? Porque yo siempre defiendo que la formación universitaria no solo da un título para ir al mercado laboral, sino que debe formar ciudadanos. Entonces es obvio que seguramente no estamos formando lo que la sociedad necesita, ¿no? Y eso pues es seguramente muy grave, claro. Parece que al ministro Wert le quedan 2 telediarios, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo cree que ha manejado la educación un ministro que ha estado prácticamente a polémica semanal? Bueno, al menos en la parte universitaria ya está claro que el ministro se estrenó mal, ¿no? Con un plante de los rectores que no había ocurrido nunca, y si los rectores, que además tienen visiones todos ellos no comunes de la situación universitaria, sino que hay visiones incluso diferentes, si se ponen de acuerdo en esto, pues yo creo que esto tiene que hacer pensar, ¿no? Entonces yo creo que la realidad es que se han tomado una serie de medidas sin el necesario consenso y también yo diría que hasta incoherentes entre sí en muchos casos, ¿no? Con lo cual eso nos ha llevado pues eso, a un marco legislativo universitario que si ya de por sí
sí era complejo y era muy rígido, pues ahora todavía lo es más y con medidas, como digo, incluso contradictorias. Entonces, está claro que esto no ha sido bueno. ¿Y qué le parece la nueva ley que afecta a la universidad, esa llamada 3+2? Me gustaría que nos lo explicara o que nos lo intentara explicar, bueno, pues como a sus alumnos. Bueno, esto es un Para que lo ejemplo, entendamos. sí, es un ejemplo de lo que hablábamos antes de incoherencias y de cambios en poco tiempo que no tiene sistema, ¿no? Que no tiene ninguna razón de ser. Cuando se implantó el sistema, lo que se llama Bolonia vulgarmente, que es el espacio europeo de educación superior, ahí el sistema que se implantó era un sistema cíclico que tenía sentido, cuando los alumnos hacían primero un grado, después los que quisieran continuar hacían un máster y los que quisieran continuar después, pues un doctorado, ¿no? Eran los 3 ciclos. Entonces, los 3 ciclos, claro, ¿cuál es la duración? Bueno, pues estableció un sistema en el que el primer ciclo, el grado, era 4 años, el segundo ciclo era básicamente 1 año y luego ya venía el doctorado. Eso es lo que se ha venido llamando el 4+1, que sí que es verdad que era diferente de lo que ocurre de manera mayoritaria en Europa, aunque sí que es verdad que en otros sitios hay un 4+1. De repente, cuando tenemos este sistema implantado, pues sale un decreto el que nos dice que, eso sí, voluntariamente las universidades podemos ir al 3+2, es decir, un grado de 3 y un máster de 2, ¿no? Entonces, claro, eso plantea muchos problemas. Primero, que todavía no hemos evaluado el sistema actual y sabemos si realmente tiene resultados buenos o no. Tiene el problema de que, lógicamente, en sistema 4+1 los 4 primeros años tienen un precio de matrícula, vamos a decir, bajo, y el último año de máster tiene un precio más caro. Si pasamos al 3+2 tendríamos 3 años baratos y 2 caros, por tanto el sistema pues, se pasaría a encarecer, ¿no? Y luego, claro, el tercer problema es además que esto es voluntario, y entonces podemos encontrar una situación en la que haya universidades que pasen al 3+2, otras que se mantengan, y tendríamos un sistema en España que haría muy difícil la movilidad y la intercambiabilidad entre alumnos, ¿no? Y esos son los problemas fundamentales. ¿Y el bolsillo de los padres o el de los propios estudiantes se va a ver afectado también? Sí, porque como digo, habría aquellos que desarrollaron 2 ciclos, no solo uno, sino que hicieran el primer ciclo y el segundo, se encarecería, ¿no? Porque como decía antes, pasaríamos de tener 4 años baratos y 1 caro, por decirlo así de forma sencilla, a pasar de tener 3 años baratos y 2 caros, ¿no? Con lo cual globalmente el sistema se encarecería. Por tanto, la revisión esta tiene que hacerse coherente con un sistema de tasas, cosa que no se ha hecho. ¿Es hoy accesible la universidad pública para todos los que quieran formarse, para todos los que quieran estudiar? ¿O aquí volvemos otra vez a apelar al bolsillo? Hombre, es evidente que la universidad pública no es ni de las más caras de Europa ni de las más baratas tampoco, ¿no? Estamos en situación, vamos a decir, intermedia, y un precio, vamos a decir, de una matrícula anual en torno a, si pensamos en la universidad pública, pues 1.300 euros, pues bueno, puede entenderse un precio razonable. En los másteres, como digo, ya el precio se eleva, ¿no? Pero ahí yo creo que es un debate que desde luego trasciende a la universidad, es un debate social y un debate que tiene que ir al mundo de la política. Porque claro, aquí estamos hablando de decir, bueno, hasta qué punto debemos pagar la educación pública, si debe ser totalmente gratuita y lo pagamos todos con los impuestos, o bien debe haber unas tasas y se compensan con un sistema de becas para aquellos que no tienen recursos económicos, ¿no? Entonces es un debate que yo creo que desde luego trasciende a la propia universidad, ¿no? Pero yo desde luego defiendo que aquellos que se lo merezcan, en el sentido de que tengan pues la calificación suficiente porque han pasado el corte de la selectividad, pues por lo menos tengan derecho a tener un sistema público barato, y luego tienen que demostrar aprovechamiento, obviamente. ¿Esta va a ser una de las primeras cosas que le va a pedir al nuevo gobierno? Bueno, en realidad lo que ocurre es que el sistema de tasas no depende del gobierno local, sí, sino depende, claro, efectivamente, esto del Ministerio de Educación es el que establece... Hablo de la financiación Sí, hombre, es obvio. Bueno, yo en mi discurso de investidura dije una cosa muy clara, y es que yo no quiero estrenarme pidiendo dinero, sino lo que quiero es pedir que el gobierno nos dé aquello, nos pague, por decirlo así, por el servicio que estamos prestando. Es decir, en primer lugar hay que determinar claramente qué queremos con la universidad, y eso es un debate que tenemos que abrir con ellos, y a partir de ahí deberemos tener los recursos necesarios para que la universidad cumpla su función, que es una función social. Nosotros ni pretendemos ganar dinero, obviamente, porque es una institución sin ánimo de lucro y pública, pero lo que sí tenemos que dar es un servicio muy claro, y eso cuesta un dinero, eso es obvio. ¿Y qué espera del nuevo gobierno, que va a tener que tomar esas decisiones? Bueno, yo espero sensibilidad con respecto de la universidad, ¿no? Porque la universidad siempre quizás se plantea como estamos hablando del sistema educativo, de formar titulados, pero la universidad es mucho más que eso. La universidad es formar titulados, formar ciudadanos, y además hacer investigación, hacer transferencia de tecnología. Hay elementos también de transferencia de conocimiento, y por tanto estamos aportando, yo creo, muchísimo a la sociedad, y eso es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Yo lo que espero es un reconocimiento de esa función,
y, por supuesto, una financiación acorde con ello, simplemente. Ha hecho alusión también a su discurso cuando tomó posesión y me está recordando una de las cuestiones que también puso encima de la mesa y era que pidió el apoyo de la sociedad. ¿Qué y cómo? ¿Qué apoyo? ¿Qué puede hacer la sociedad por la universidad? Hombre, yo ahí diría que la sociedad es un término muy vago, si se quiere, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la sociedad claramente está viendo que de la universidad pública un retorno, ¿no? El retorno inmediato fue que muchas familias podían enviar a sus hijos a una universidad pública cercana, que los formaba bien y obviamente obtenían un retorno a partir de ella, ¿no? Pero eso es lo primero. A partir de ahí yo creo que el retorno se está viendo a través de empresas que colaboran con la universidad, a través de entidades sociales que también colaboran con la universidad y obtienen un beneficio. Entonces yo lo que pretendo es que eso se propague, ¿no? Se contagie y que toda la sociedad vaya viendo ese retorno de la universidad y que lógicamente sea la sociedad, no nosotros, la universidad pública, la que exija de los gobernantes ese apoyo ya en términos de financiación a la universidad. Señor Garrosena, ¿qué carreras debería impartir la Universidad Pública de Navarra que ahora mismo no imparte? Sí. Bueno, la respuesta concreta a eso yo creo que sería muy aventurado por mi parte decirlo, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando nosotros tomamos posesión, el equipo el primero que formé parte hace ahora 8 años, se hizo un análisis muy profundo en el que participaron muchos agentes sociales y de tipo económico, donde se determinaron una serie de grados, ¿no? de carreras que se entendía que debían implantarse en la universidad. Aquello se vino abajo por la situación económica y se congeló, pero desde luego los nombres que salían en aquel momento tenían que ver con carreras de psicología, por ejemplo, con carreras de ciencias, que luego habría que determinar también, la medicina, que está siempre ahí en el candelero, y desde luego también alguna titulación en el ámbito de humanidades, que es algo que yo creo que la universidad tiene una cierta carencia, y aquí entramos en un ámbito en que probablemente la demanda, vamos a decir, de titulados económicas de las empresas es pequeña, pero yo creo que la demanda social es importante de titulados en humanidades también. ¿Cuál va a ser su apuesta? Bueno, yo creo que esto probablemente, ya digo, no quiero aventurar nada ni adelantar nada, pero probablemente si hacemos ahora el análisis, que habrá que hacerlo, el que hicimos en su momento, salgan cosas similares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, vamos, que esos 4 nombres que he dado, creo que serían los que habría que plantearse ahora en este momento, y aquí volvemos a lo que decíamos antes, esto por supuesto hay que hablarlo con el gobierno, y la propuesta tiene que salir de la universidad con una valoración donde intervengan muchos agentes, y luego el gobierno es el que la tiene que aceptar, claro. ¿Y qué valoración hace usted de la implantación de la universidad pública en la Ribera, en Tudela? Hombre, el campus de Tudela es un campus pequeñito en el cual se imparten únicamente dos titulaciones y claro, ahí hay quien plantea el crecimiento o el impulso de Tudela en base a nuevas titulaciones, ¿no? Eso es algo que bueno, habrá que ver, porque claro, si estamos hablando de titulaciones en general en la Universidad Pública de Navarra, luego hay que ver si tiene sentido que esas nuevas titulaciones, si las hay, se implanten en Tudela, ¿no? Pero yo creo que Tudela quizá hay que entenderlo, si yo digo que la Universidad Pública de Navarra debe ser un motor de desarrollo económico y social, el campus de Tudela debe ser eso, quizá con más motivo en su territorio que más directamente le afecta, ¿no? Porque desde luego si pensamos solo en la docencia, está claro que hay alumnos de Tudela que van de Pamplona o que vienen incluso de todas las comunidades, por lo tanto hay que pensar en el campus de Tudela como motor de desarrollo de la zona, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer un análisis muy serio, muy pausado y hacer un proyecto para revitalizar Tudela para que cumpla esa función. Pero es un proyecto de futuro. Obviamente, sí. No se plantea. No, esto es algo todo que. Lo contrario. No, claro, eso yo creo que es algo que tenemos que verlo y desde luego la perspectiva de ese proyecto no es inmediata, sino bueno, de varios años, ¿no? Medio largo plazo, claro. ¿Es el euskera una asignatura pendiente en la universidad pública o no? Bueno, en eso, por supuesto, hay valoraciones en todos los sentidos, ¿no? Es decir, yo a lo largo de todos estos días previos de campaña electoral, hay quien cree y opina que con el euskera se ha hecho poco y hay quien opina que se ha hecho muchísimo, ¿no? Yo creo que ha sido una evolución muy normalizada, por emplear el término que se utiliza, que tampoco es que me gusta mucho, ¿no? Yo creo que de forma natural lo que ha ocurrido es que lo que se ha ido es poco a poco atendiendo a la demanda de alumnos vascoparlantes y que bueno, les ha podido digamos, añadiendo cada vez poco a poco asignaturas en euskera para que a lo largo de su ciclo educativo pudieran tener asignaturas que les permitieran adquirir vocabulario técnico en euskera y de luego mantener su nivel de euskera o incluso mejorarlo, ¿no? Creo que las cosas se han hecho de forma natural y ha evolucionado con un aumento yo creo que significativo de asignaturas en euskera. ¿En qué carreras concretamente?
En todas, por ejemplo, quizá donde hay una carencia un poco mayor, manifiesta, digo, carencia en el sentido de que quizá es donde más demanda hay de alumnos, porque hay más alumnos vascoparlantes, que es en las enfermerías, por ejemplo, y en algunas ingenierías, pues también ahí se ha podido hacer menos también por la falta de profesorado, claro, porque hace falta que el profesorado esté formado, ¿no? Pero yo creo que salvo esos ejemplos que digo, en el resto, pues han incorporado itinerarios en euskera, pues prácticamente en todas las titulaciones. Le voy a hacer una pregunta que está en la calle. ¿Universidad o FP? A ver, esto yo creo que esto hay que resolverlo en cada caso particular, ¿no? Al final la FP pues tiene un objeto, yo diría que muy finalista, son carreras cortas con un perfil de una empleabilidad muy concreta, con perfiles generalmente muy técnicos, mientras que las carreras universitarias pues son otra cosa, es una formación pues más larga, que incluye pues, aspectos, vamos a decir, más básicos, que permiten que los titulados que surgen de la universidad pues, tienen una capacidad de reciclaje mucho mayor y desde luego trabajar ir a trabajos que requieren una mayor capacitación, ¿no? Entonces son dos vías diferentes y lo que sí que hay que permitir también, porque en otros países ocurre, ¿no? Alemania siempre se pone como ejemplo, o Suiza también es un ejemplo parecido, en el que, bueno, pues digamos que no son vías independientes y cerradas, sino que alguien que hace la FP pues luego puede entrar en el sistema universitario, o incluso la FP se ve como un sistema, de hecho se le conoce como formación superior, ¿no? Sería, vamos a decir, una parte inicial incluso del sistema universitario, ¿no? Y quizás es lo que hay que jugar con eso, pero yo creo que tampoco es una alternativa, ¿no? Que durante muchos años en España ha sido más bien todo lo contrario. La FP se veía quizás como menos que la universidad. La universidad sí. Era como algo más de élite, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el problema viene antes, ¿no? En el momento en que los alumnos de bachillerato tenían que optar por el bachillerato y la FP. Entonces a veces sí que se veía eso de que, bueno, los que iban bien se quedaban en bachiller y los que iban mal iban a la FP, ¿no? Pero lo que es el grado superior de FP yo creo que es otra cosa, que se puede ver como efectivamente pues una alternativa a ir a la universidad, ¿no? Donde uno tiene una otra formación mucho más corta, como digo, más finalista, pero que en todo caso permite la vía de reentrar otra vez en la universidad y, bueno, continuar hasta los máximos niveles educativos posibles, ¿no? Quizá el engranaje es entre el grado superior de la FP y la universidad es lo que no tenemos bien resuelto y yo creo que habrá que trabajar en eso, pero vamos, yo ahí no le veo ningún problema ni veo la FP como desde luego un enemigo, como un competidor en absoluto. Pues que se pueden complementar perfectamente. Efectivamente, eso es. Sí. ¿Y cómo se complementa la universidad pública y la privada? ¿Cómo son las relaciones? ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que aquí en Navarra tenemos en ese sentido la suerte de que hay dos universidades, una pública y una privada, que las dos son universidades buenas. Lo digo esto porque sí que es verdad que en los últimos años, también como fruto de una política educativa que que he dejado traslucir, a mí personalmente no me ha gustado mucho, han aflorado muchas universidades privadas que, en fin, el nombre de universidad yo creo que les sobra, ¿no? No es el caso de la Universidad de Navarra, ni muchísimo menos. Entonces, son dos universidades que ofrecen, pues vamos a decir, lo mismo desde el punto de vista de que ofrecen pues, títulos superiores, grado, máster y doctorado, pero lógicamente nosotros como universidad pública pues tenemos ese servicio público, ¿no? Valga la redundancia, que nos caracteriza, que una privada pues no lo tiene de una manera tan clara, en el sentido que ellos lógicamente los números les tienen que cuadrar y tienen que poder vivir, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros con el Universidad de Navarra pues tenemos buena relación, yo la he tenido excelente con mi colega vicerrectora de investigación y con el rector actual, que nos conocemos de mucho tiempo antes también. Muchos grupos de nuestra universidad colaboran con grupos de la Universidad de Navarra, o sea que en ese sentido no hay ningún problema, ¿no? Lo que ocurre es que sí que es verdad que las titulaciones que ellos tienen y las que nosotros tenemos y las líneas de investigación que tienen ellos y nosotros, probablemente hay poca intersección, ¿no? Y por eso quizá la colaboración no es mayor, pero no por otra razón. Bueno, las cuentas les van a tener que salir a usted y al nuevo gerente, a Pello Irujo. Sí, que alguno le va a estar vigilando. Sí, hombre, las cuentas tienen que salir, pero efectivamente nosotros, como digo, lo que tenemos que cumplir es el servicio público y el gobierno nos tiene que financiar por ello, ¿no? Es otra cosa diferente, pero nosotros no pretendemos obtener beneficios y además no tenemos la capacidad, volviendo al tema de las matrículas que decíamos antes, no podemos cobrar lo que queremos a los alumnos, sino el precio público que está tasado. ¿Cuál es la universidad que lo tiene más fácil? ¿Alguna lo tiene más fácil? ¿Lo tiene más fácil la privada, la pública? ¿Usted cómo lo ve? Más fácil o más difícil, hombre, yo creo que aquí la comparación privados y públicos en ese sentido no tiene sentido, ¿no? Yo creo que las universidades privadas, lógicamente, tienen que plantear pues, una oferta de títulos
que les permita pues, subsistir, por decirlo así, incluso obtener beneficios, ¿no? Que es lo que hacen muchas de ellas. Las públicas, bueno, en el sentido todas más o menos estamos igual, pero sí que es verdad que hay universidades que han gozado de más cariño y de mejor financiación que otras en función de sus comunidades autónomas, porque claro, lo que ocurre ahora es que las competencias de educación universitaria están transferidas y las universidades dependemos, salvo la UNED, dependemos de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, en la medida que esas universidades hayan sido bien entendidas y hayan tenido un buen proyecto con su comunidad, pues, y han sido mejor financiadas, pues son mejores universidades, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión, y eso es lo que aspiro, ¿no? Lo que aspiro es a demostrar que la Universidad Pública de Navarra puede ser efectivamente ese motor de desarrollo y que en base a eso pues, se nos financia adecuadamente. Usted, ya lo ha dicho además, ha sido vicerrector de investigación. ¿Hay mucha fuga de cerebros hoy por hoy en nuestro país? Hombre, yo no podría cuantificarla porque la verdad es que no tengo cifras, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno ve lo que le rodea y le cuenta en otras universidades lo que está ocurriendo, pues sí que es verdad que, claro, la carrera, vamos a decir, investigadora académica de las personas que, bueno, que empiezan haciendo el doctorado y que luego pretenden dedicarse a la investigación y algunos, lógicamente, quedarse en las universidades, pues la gente se tiene que ir fuera porque no le queda otro remedio. Antes todos nos íbamos porque queríamos completar nuestra formación y luego pues hemos vuelto a las universidades de origen o a otras diferentes, ¿no? Como ha sido mi caso, que me formé en la Universidad de Zaragoza. Pero sí que es verdad que ahora esa oportunidad ya no está. Entonces los jóvenes que forman en investigación ni tienen sitio en las universidades españolas, ni tienen sitio tampoco en centros de investigación españoles, porque no los hay, salvo el Consejo, y en las empresas tampoco se les absorbe, con lo cual es evidente que se tienen que ir. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? No sé si socialmente también, solamente que esto queda en manos de los políticos. Bueno, tenemos probablemente un sistema ciencia, lo que se conoce ciencia, tecnología, industria o ciencia, tecnología, empresa, bastante débil, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá el problema es que el propio sistema industrial quizá no tira demasiado, ¿no? Y entonces al final, claro, nosotros estamos produciendo gente muy bien formada que especialmente ahora debido a la crisis pues no tienen capacidad de entrar en el sistema, ¿no? Entonces por eso están yendo fuera. Quizá yo creo que el reto que tenemos ahora es toda esa gente que está de fuera, que además ha aprendido mucho seguramente, que tiene buenas ideas y que puede luego volver, pues intentar atraerlos para que luego contribuyan al desarrollo del país, ¿no? No ya trabajando en empresas, sino incluso creando sus propias empresas y desarrollando sus propios proyectos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que también como Estado y como comunidad incluso deberíamos plantearnos. Hay un punto en el programa electoral de Geroa Bai, habrá que preguntárselo a la futura presidenta Uxue Barkos, un punto en el que habla de un programa de formación en el extranjero de 25 jóvenes investigadores con asunción por su parte del compromiso de trabajo posterior en Navarra durante 5 años en centros o empresas comprometidas previamente. ¿Usted ve que esto puede ser posible? Sí, yo esta medida en concreto no la conocía, pero sí que es verdad que este tipo de medidas yo creo que son muy interesantes, ¿no? Ahí yo siempre, a los gobiernos que me ha tocado, bueno, que siempre ha sido de UP en este caso concreto, aunque con otros partidos en el gobierno como el PSN, siempre he pedido medidas que tengan que ver con las personas y esta es una de ellas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he abogado también por hacer programas tipo y el que se llama ICREA en Cataluña o Ikerbasque en el País Vasco, que lo que hacen es ofrecer oportunidades de puestos de trabajo para investigadores en universidades, en empresas, en centros de investigación, para traer talento de fuera, que muchas veces es talento que se ha ido y dar la oportunidad para volver, ¿no? Esto también es una cosa, no exactamente eso, pero es algo que yo creo que también puede tener un valor, ¿no? De llevar a la gente fuera para que se formen determinadas cosas que nos interesan y que luego vuelvan, ¿no? Me parece muy bien. Va a ser ahora el jefe de muchos profesores, de muchos compañeros que lo han sido ahora, y también va a ser el jefe, lo dijo ella, de Yolanda Barcina. ¿Ya le ha pedido su reincorporación? Bueno, yo sinceramente no lo he visto, o sea, ella, que no sé si lo ha pedido porque creo que lo que ha dicho ella es que va a solicitar el reingreso pues el día que deje de ser presidenta, entonces supongo que lo tendrá que hacer formalmente pues a través de recursos humanos de la universidad y entonces lo veremos, ¿no? Pero en este caso concreto, pues lógicamente nosotros tenemos la normativa correspondiente para estos casos y bueno, pues si vuelve, pues encantados de recibirla. O sea que todo es posible, se recoge tal cual, es una excedencia como otra y se
se reincorporaría al Sí, trabajo, en su caso, aunque sea el verano. Claro, los políticos y otro tipo de cargos están en lo que se denomina comisión de servicios, o sea, no es una excedencia, porque la excedencia luego no está garantizada la vuelta, ¿no? La plaza de regreso. En el caso de comisión de servicios está garantizado, como ha ocurrido pues, con otros políticos que ahora han sido parlamentarios, ¿no? Pues Juan Carlos Oncolongas, por ejemplo, u otros, bueno, que luego vuelven y entonces bueno, pues inician su actividad y vuelven el día que tengan que volver. Puede ser igual el 1 de agosto que el 31 de diciembre, ¿no? El día que ellos lo soliciten. ¿Y qué sistema tiene para profesores que han estado apartados de la docencia durante mucho tiempo? Claro, aquí hay que reciclarse, ¿no? Hay muchas materias que han evolucionado y que volver a clase al día siguiente puede ser incluso complicado para un profesor. Sí, no, esto hay que reconocerlo, ¿no? Yo mismo, es decir, si hubiera vuelto a la docencia, que lógicamente volveré cuando esto termine, y otros compañeros que han sido vicerrectores o rectores, pues encuentran serios problemas, porque claro, hay que reciclarse y hay que ponerse otra vez a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues la situación de rector está regulada, uno tiene derecho a la vuelta pues, a un año sin carga docente pues, para poder reciclarse. En el caso de los vicerrectores es de 6 meses, hay diversas situaciones contempladas, ¿no? Quizá en el caso de Yolanda Barcina realmente eso es un problema, porque esa situación no está contemplada y eso en cierta manera ya sí que le penaliza, porque no sé exactamente cómo es la normativa, pero creo que desde luego no tiene ese año y a mí sinceramente me parece injusto, pero si la norma es así, pues habrá que aplicarla, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente, lógicamente luego en su propio departamento, pues me imagino que se lo pondrán fácil pues para que se pueda reciclar, porque cualquiera puede imaginar que es una situación pues personalmente muy complicada para ella, claro. Alfonso, a punto de terminar, estamos ya fuera de tiempo, va a ser usted un rector con blog y con Twitter. ¿Es una nueva forma también de hacer una forma distinta de hacer política? Porque esto también es un poco político. Hombre, yo la verdad es que los medios, las redes sociales me siguen costando un poquitín, ¿no? Yo todavía soy en este sentido... No me diga que Twitter solamente lo ha utilizado para hacer campaña. No, hombre, yo sí que puedo decir que yo el Twitter lo abrí antes y abrí un blog antes y además me ha venido muy bien porque como ya lo tenía hecho, pues me ha servido como medio de comunicación en la campaña, ¿no? Y Facebook también. Pero sí que es verdad que mi aparición en los medios ha sido como muy intermitente, entonces ahora como rector pues sí que me gustaría continuar con ello también como medio para poder recibir bueno, pues sensibilidades no ya de la universidad sino de la sociedad, que creo que es importante, o sea que mantendré esto abierto y bueno, a ver. Muy bien, le seguiremos la pista. Pues bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso Carlos Sena, nuevo rector de la Universidad Pública de Navarra. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.